Buen día, estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Espero que animados y a continuar la labor del día de hoy. El día de hoy, como estamos viendo las imágenes, vamos a hablar sobre el pre-renacimiento, la literatura pre-renacentista. ¿Qué significará antes del Renacimiento? Bueno, conceptualicemos. Tenemos como uno de los máximos representantes de ese pre-renacimiento a Jorge Manrique, con las famosas coplas por la muerte de su padre. Y dice así: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Y de qué trata? Bueno, ya lo vieron, trata sobre la fugacidad de la vida, ¿no? Y de la muerte. Así como viene, se va. Como nacemos, algún día morimos. Y lo relacionamos pues también con la situación que estamos padeciendo. ¿Qué es una copla? Copla se denomina cierta estructura métrica de la composición poética, típica de las canciones populares españolas. La palabra proviene del latín cópula, que significa unión, enlace, lazo, unión. Las coplas, por lo general, están compuestas de 4 versos, generalmente de arte menor, octosílabos, que pueden estar organizados a modo de cuarteta, de romance, donde el segundo y el cuarto verso riman de redondilla, donde rima el primero y cuarto verso, al igual que el segundo y el tercero, o de seguidilla compuesta por heptasílabos y pentasílabos. Se caracterizan por tener un lenguaje coloquial y directo y por abordar temas leves de la vida cotidiana y del amor, aunque también llegan a echar mano del humor para conseguir efectos cómicos. La literatura prerrenacentista, contexto histórico. Acá vemos las imágenes, cómo eran las casas en aquellas épocas, cómo se veía la ciudad, el ambiente, la urbe y cómo se veían las personas. En la historia, por lo general, los cambios no se producen repentinamente, sino van sucediendo poco a poco. Las costumbres y la mentalidad de los hombres demoran muchos años en cambiar. En el siglo XV, los hombres comienzan a abandonar las ideas religiosas y espirituales que reinaron durante la Edad Media y adoptaron nuevas formas de pensar y de vivir. Las razones de estos cambios son muchas. Entre las principales está el desarrollo de la burguesía, el cambio de mentalidad de la nobleza, la fundación de las primeras universidades, nacen las monarquías europeas, España expulsa definitivamente a los árabes y nace una corriente cultural, el famoso humanismo. Temas de la literatura prerrenacentista. La literatura prerrenacentista gira alrededor de estos principales temas: la muerte, la fama, la fortuna y el amor. Características del prerrenacimiento. Refleja el habla coloquial y familiar, un habla cotidiano. Usa refranes y frases propias del lenguaje oral. Presenta muchas palabras provenientes del latín. Los géneros que se cultivaron fueron la lírica. Se dieron 2 clases de poesía que fueron la culta y la popular, entre los que destaca Jorge Manrique. La narrativa, destacan las novelas de caballerías. La más importante es el Amadís de Gaula, una obra famosa. En dramática, la obra teatral de la época fue La Celestina, de Fernando de Rojas. ¿Sabías que el humanismo, ese movimiento intelectual que se extendió por Europa a partir del siglo XV y viene de la palabra latina homo, que significa hombre? La nueva forma de pensar confiaba en el ser humano, en su razón y en su capacidad para cultivar todas las ramas de la sabiduría, teniendo en cuenta que en la Edad Media, ojo, no se tomaba en cuenta la creatividad, el pensamiento, los descubrimientos. Reinaba la iglesia. Jorge Manrique, Villa de Paredes de Nava, 1440, y Madrid, 1479. O sea, la fecha que nace y la fecha que
deja de existir, que muere. Fue un poeta castellano de renacimiento y un hombre de armas, miembro de la Casa de Manrique de Lara, una de las familias más antiguas de la nobleza castellana, y sobrino del también poeta Gómez Manrique. Cuentan que en sus coplas fueron halladas cuentan que en sus ropas fueron halladas algunas coplas. Su obra más conocida y trascendental es Coplas a la muerte de su padre, 1476, uno de los poemas clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Se conservan unas 50 piezas publicadas en 2 cancioneros después de su muerte. Además de esta famosa copla, escribió alrededor de 48 poemas burlescos, alegóricos y sobre todo amorosos. Considerado uno de los poetas más importantes dentro del cancionero general. Las coplas a la muerte de su padre, ¿de qué trata? Se trata de una dolorosa elegía en la que lamenta sentenciosa y melancólicamente la inestabilidad de los bienes de la fortuna, la fugacidad de las vidas humanas y el poder igualitatorio de la muerte. La virtud personal es lo único que desafía al tiempo y al destino, tras una reflexión filosófica con la esperanza de una vida futura. Hace elegía fúnebre de su padre. El género de copla de la muerte de su padre es lírico, su especie es elegía. La métrica, 40 coplas de pie quebrado con rimas sonantes, su estructura. En las 23 primeras estrofas, el poeta reflexiona sobre la brevedad de la existencia humana y en las 17 últimas elogia la figura de su padre. Los temas: el pasado inexorable del tiempo, la vida como camino, caducidad de los bienes materiales, la fugacidad de la vida, el tema de la fortuna, exaltación del maestro don Rodrigo Manrique, la visión cristiana de la muerte, igualdad de todos los hombres ante la muerte, los 3 tipos de vida, terrenal, de la fama y la eterna. Interpretamos las siguientes coplas. Copla número 3. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar. ¿Qué es el morir? Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. O sea, la igualdad para todos. Todos moriremos algún día. Copla número 7. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, y que en este mundo traidor, aún primero que muramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su calidad en los más altos estados desfallecen. ¿A qué nos referimos? A los bienes materiales, que cuando nos moramos no nos los vamos a llevar, y eso está por sabido. Fernando de Rojas nació en Toledo en 1470 y muere en Talavera de la Reina en 1541. Escritor español, Fernando de Rojas procede de una familia acomodada de judíos conversos de 4 generaciones que fue perseguida por la Inquisición. Estudió Derecho en Salamanca y, como todos los estudiantes salamantinos de aquella época, debió cursar 3 años obligatorios en la Facultad de Artes, por lo que seguramente conoció los clásicos latinos y la filosofía griega. En posesión del título de bachiller en leyes, para el que tuvo que estudiar 9 o 10 años, comenzó a ejercer como abogado en Talavera, de donde llegó a ser alcalde. Contaba con una abundante biblioteca donde había libros de Petrarca. Su obra más importante es La Celestina, cuya autoría se le atribuye. La Celestina es considerada como la obra cumbre de la literatura después de Quijote. Tuvo gran éxito de público desde su primera aparición, por eso se conservan bastantes ejemplares que proceden de las primeras ediciones antiguas e incluso tempranas traducciones. El texto de estas ediciones no es el mismo, ya que el autor fue modificando la obra. Su género de la obra celestina es dramático, especie es una tragicomedia. Las características: lenguaje culto y refinado, liberalidad moral, descripción de las cumbres de su época, exaltación del amor idealizado, y contiene 21 cantos. Los temas: la corrupción, la prevención contra el loco amor,
La vida humana es un constante y feroz lucha entre opuestos. Sus personajes son Calisto, Melibea, Sempronio, Parmeno, Areusa, Elicia, Centuria, Pleberio y Lucrecia. El argumento. En las Celestinas se muestran los trágicos amores de Calisto y Melibea y las malas artes que emplea la alcahueta celestina para que se enamoren. Calisto, un hombre mozo, inteligente y de clase alta, ha conocido en una huerta algo alejada de la ciudad a la bellísima Melibea y se ha enamorado de ella. Vuelve a encontrarse en la ciudad, cerca de la iglesia, y le comunica sus sentimientos. Ella lo despide. Vuelve Calixto a su casa y confiesa su amor y su pesar a su criado Sempronio. Este le propone que utilice a la vieja Celestina como intermediaria para que suavice la esperanza de Melibea. Celestina logra entrar en la mansión de Melibea e intercede en favor del enamorado. Consigue vencer su esquivez y la joven corresponde a Calisto. Sempronio y Parmeneo, criados de Calisto, de acuerdo con la Celestina, desean explotar la pasión de su amo, que había ofrecido a la vieja una cadena de oro si lograba sus propósitos. Los criados reclamaron su parte a la vieja, que se niega, la matan y huye, pero son apresados y muertos por la justicia. Calisto suele visitar a Melibea temprano a su jardín por una escalera de cuerda. Estando en él, se produce en la calle una pelea. El joven, pensando que uno de sus nuevos criados tiene problemas, desea intervenir en ella y al bajar por la escalera cae al vacío. Calisto muere y Melibea, al saberlo, sube a una torre y se arroja desde lo alto. La obra termina con el llanto de Pleberio, padre de Melibea. Qué triste obra, ¿no? Bueno, acá tenemos la parte que está en el libro y la cual la vamos a leer en nuestra próxima clase virtual, esperando que todos asistan y cumplan con el envío de sus actividades. La Celestina, una obra muy bonita pero con un final desdichado. Conmigo será hasta una próxima. Bendiciones, cuídense.